Bueno, este es un día de fiesta, este es un día de celebración, este es un día de regocijo, este es un día de satisfacción, de plenitud para el pueblo cristiano. Amén. Todos quienes nos decimos cristianos, bajo distintas denominaciones, recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, a propósito de esto, todos los años que llevo de cristiano y mucho más, los 20 y pico de años que llevo de pastor, reviso, ¿no?, estos textos, tanto desde que comenzó a ser perseguido el Señor Jesucristo, luego a ser juzgado tan injustamente, y uno ve desde la perspectiva humana la malicia, la perversidad, el ego de quienes se sienten con autoridad, con poder, ¿no? Usted puede revisar, por ejemplo, la prédica que sacamos el día jueves, ¿sí?, que no son las prédicas que se dan desde este espacio, desde el púlpito, sino desde nuestro rinconcito. Me permití llamarle el espíritu de traición, porque de ese mismo modo viene operando el enemigo. Él tiene sus tipos de manejo perversos, malévolos, ¿no es cierto? Son satánicos, obviamente. Y eso a uno le hace pensar y dice, ¿cómo le pudieron hacer eso a Dios? Bueno, no le pudieron hacer eso a Dios. Eso estaba establecido, estaba dicho que tenía que suceder, ¿sí?, para que se cumpla lo que estaba advertido en las Escrituras como lo que hoy conocemos como un plan de salvación. Por eso Jesucristo mismo lo dijo, sí, a mí nadie me toma, yo me doy, yo me entrego a mí mismo por ustedes, ¿no es cierto? El resto fue un plan macabro, pero estaba diseñado para que se cumpla el plan de redención. Y luego mirar los pasajes de la Biblia, ¿no?, en los 4 evangelios, y lo que se habla luego de la resurrección de Cristo Jesús, y nos muestra toda la bendición que implica ser hijos de Dios, ser discípulos del Señor, seguidores del Señor. Y nosotros más que tomamos muy en cuenta el texto bíblico para manejarnos acorde a lo que la palabra de Dios dice, considerándonos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es la que dice o la que hay un rótulo que diga iglesia de Cristo, no, es la que sigue su palabra, es la que cree en Jesucristo como dice su palabra, y nos ceñimos estrictamente a su palabra. Dentro de este gozo, regocijo, satisfacción plena que debemos tener los cristianos en esta festividad, ¿no es cierto?, en el día de Pascua, de Resurrección, como se le conoce, me ha llamado tremendamente la atención, ¿sí? Y le digo esto porque he preguntado, he comentado, he escuchado, ¿sí?, que la gente no sabe lo que se celebra hoy. Es decir, el texto y el contexto de la situación. Claro, dicen, es Pascua de Resurrección. Sí, es que Jesucristo resucitó. Sí, ¿y por qué todo eso? Así que yo quiero hacer propicia esta oportunidad para que, por favor, los cristianitos, nosotros, ¿sí?, que hemos tenido la potestad de ser llamados hijos de Dios, tengamos bien claro el panorama, ¿sí?, muy claro el panorama, lo que implica para que esto nos comprometa a mantenernos en la senda y a tratar de vivir para agradarle a Dios. Y quiero comenzar por el principio, ¿sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Habla de hombre, refiriéndose a la humanidad, ¿no es cierto? Nos creó a su imagen y semejanza, con el propósito de que nosotros viviéramos siempre, siempre en su presencia. Porque en su presencia íbamos a tener todo tipo de sustento, íbamos a tener todo lo que nosotros necesitábamos para vivir felices, contentos, ¿no es cierto? Entre todas esas cosas estaba no solo la provisión material, cuando allá en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y le puso Dios al hombre en medio del huerto del Edén y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Y todos los árboles, dice que traían un fruto exquisito, delicioso, atractivo, ¿sí? Y en el 17 dice, pero de este árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Ciertamente morirás. Entonces, entendamos, el diseño de Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, era que permanezcamos en su presencia y por la eternidad. ¿Sí? Íbamos a ser seres eternos, con un principio, pero sin un final. Esa era la idea de Dios.
Y nos advierte, dice, ahora, si es que desobedecen, si es que no me hacen caso, van a morir. La palabra morir, en su definición, digamos, de la Real Academia de la Lengua, dice que es la cesación de la vida. Hay definiciones científicas en las que, claro, ya son un poco más específicas en relación al funcionamiento del organismo, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente hablando, ¿sabe qué significa morir? Morir significa separación. Eso significa morir. Y Dios estaba advirtiendo, si desobedecemos, les había dicho a nuestros padres, ¿no es cierto?, a los originales, a Adán y a Eva, les dijo, si es que desobedecen, ustedes van a quedar separados. Y habla de los dos tipos de muerte, de la muerte física y de la muerte espiritual. La muerte física que sucedió en el capítulo 3 de Génesis, en el 2:17 les advierte, y en el 3 ya pecamos, ya decidió la humanidad, ¿sí?, vivir separado de Dios. Entonces hay dos muertes. La palabra muerte significa bíblicamente separación, y la separación, ¿sí?, era tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Entonces, ¿qué pasó cuando morimos? Que nosotros quedamos separados, fuimos destituidos de la presencia de Dios, ¿sí? Fuimos sacados de la presencia de Dios, o como dice la palabra de Dios, echados del Edén, ¿no es cierto? Al salir del Edén comenzó el proceso de muerte física, porque comenzamos a involucionar, o sea, a envejecer. Y sabemos, ¿sí?, a pesar de los datos que tenemos, de los primeros vivientes que nos dan los datos, que tuvieron muchos años de vida, pero murieron, ¿no es cierto? Y con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Que aumentó el pecado, por lo tanto se restringió la vida. Y luego la palabra de Dios nos dice que el tiempo de vida que Dios había establecido por esas fechas era de más o menos 120 años. Pero como el pecado siguió aumentando, la vida se siguió restringiendo, ¿sí? Y en el libro de los Salmos nos dice que está establecido para los seres humanos entre los 60, 70 hasta los 80 años aproximadamente. Y en Eclesiastés nos dice que ya se llega a esas edades con dolor, con quebranto, y que mucha gente con razón, no digo que sea lo correcto, pero con razón dice, ya prefiero morir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el envejecimiento, la debilidad, la vulneración en la que se cae como persona, etcétera, etcétera, es duro, es difícil, es crítico, ¿no es cierto? Entonces esa es la muerte física. ¿Cómo definiríamos a la muerte física? Es la separación, oiga esto, ¿sí?, que es una consecuencia del pecado. Es la separación, la muerte física, del área espiritual, o sea, del alma y del espíritu. Es la separación de la materia, o sea, de este cuerpito, ¿no es cierto?, que va envejeciendo, que va menoscabándose, que está siempre expuesto a una enfermedad, a un accidente, en fin, ¿sí?, a cualquier cosa que le pudiera causar la muerte, ¿sí? Entonces, la muerte física, que es una de las dos consecuencias del pecado, ¿sí?, es la separación que habrá en un momento de esta materia, de este cuerpo físico, de las dos áreas espirituales. De la una, el alma, que es la que quedará ahí para que rinda cuenta a Dios, ¿sí?, y el espíritu, que es ese soplo de vida, que Eclesiastés 12:7 dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no es cierto? Es la esencia de la vida. Entonces eso vuelve a Dios, pero el alma tendrá que rendir cuentas y el cuerpito vuelve al polvo de donde fue tomado, ¿sí? Esa es la primera consecuencia del pecado, ¿sí? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por eso es que se conoce, y Romanos lo confirma así, dice, la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra muerte que el ser humano experimentó ese mismo instante? Ipso facto. El que pecó inmediatamente comenzó a experimentar la segunda muerte, que es la más crítica, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación
de nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con el propósito de vivir permanente y eternamente en la presencia de Dios, separados de Dios, ¿no es cierto? Esa separación, usted puede mirarlo en el capítulo 3 de Génesis, todo lo que causó, ¿no es cierto? Nos causó vergüenza delante de Dios, nos dimos cuenta que estábamos desnudos, que ya no podíamos con nosotros mismos, comenzamos a juzgarnos el uno al otro, es que la mujer que me diste, y la mujer es que a mí me puso el pie el diablo, en fin, todos los justificativos y todas las cosas, que fue un proceso de degeneración rápido y constante hacia el pecado, hacia el pecado, hacia el pecado, ¿sí? Bueno, esa muerte espiritual nos condenó a toda la humanidad, a toda, desde Adán, desde Eva que le propuso, que cayó, y le contaminó a Adán y cayó, toda la humanidad quedó condenada a estar eternamente separada de Dios, lo cual ya es terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios es el que nos protege, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos alimenta, el que nos sustenta, el que nos sostiene. Dios es todo para sostenernos, pero quedamos separados de Él. ¿Sabe cuál es el problema? Y el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Cuando nuestra alma, que es voluntariosa, actúa de manera deliberada en contra de Dios, a veces con conciencia, a veces de manera inconsciente, y esa alma, ¿sí?, decide nunca volver a Dios. ¿Por qué decide nunca volver a Dios? El alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad. Ese es el alma, ¿no? Entonces decide nunca volver a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, déjenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, yo quiero hacer, para mí no hay ni cielo ni hay infierno, lo que yo pueda hacer en esta vida, eso es lo que vale y punto, y se acabó, ¿no es cierto? Pero resulta que no es así, que como yo le dije, esa alma un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Y las cuentas para toda la humanidad era presentarnos delante de Dios un día y que Dios nos diga, bueno, tú has sido así, asado, cocinado, y toda la vergüenza de nuestra vida, porque van a salir a flote inclusive actitudes perversas, malas, maliciosas de nuestra vida, que a lo mejor mucha de la gente no conoció, a lo mejor nadie conoció. Por ejemplo, nuestros pensamientos perversos, que a lo mejor, gracias a Dios, no los llegamos a ejecutar, pero son pensamientos perversos. Esos Dios los conoce. La gente no, y podemos hasta quedar bien delante de la gente. Pero Dios conoce de nuestros pensamientos. De tal manera que todos estábamos condenados al infierno. ¿Sabe qué es lo que conmemoramos en estas fechas? ¿Sabe qué es lo que nosotros celebramos? Los que somos cristianos o nos decimos cristianos en estos días o en este día. Pues nosotros conmemoramos la posibilidad que tenemos de no ir al infierno. Pero antes de eso, déjeme decirle esta gran verdad. En Apocalipsis capítulo 20, para que sepa qué es lo que pasa con la humanidad, ¿no? ¿Sí? Es decir, no es que yo puedo portarme mal, yo puedo hacer lo que quiera, o yo puedo ser un falso, hacerme el buenito, la buenita, pero en realidad mis pensamientos, mis actitudes, o sé camuflar mis cosas. No, la Biblia es muy clara y eso es evidente, ¿no? Dice, por cuanto todos hemos pecado, destituidos estamos de la gloria de Dios. Punto. Fuimos sacados un día por haber desobedecido y ahí se acabó todo, ¿no es cierto? Entonces, por cuanto todos hemos pecado y destituidos quedamos de la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, muestra el lugar y el destino que tienen las personas, como usted y como yo, que hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. No es que yo salí de la presencia de Dios, he vivido mi vida, vea, viva la farra, ¿sí? Y en el último hálito de vida voy a decir, qué bien que he disfrutado, cómo he aprovechado de mi vida, ¿sí? Fui un majadero, fui un patán, fui un adúltero, fui un borracho, fui un mal hablado, hice todo lo que quise y ahora a que me coman los gusanos como el resto. Bueno,
Parece que ese es el criterio y el pensamiento de muchas personas, pero déjeme decirle que no es así. Dice, y vi, Apocalipsis 20:11 estamos, ¿no? Siempre con atención y con reverencia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué tal? ¿Sabe qué dice en este texto? ¿Sí? Que habrá un momento en el que va a aparecer un juez dentro de un trono blanco, de un trono inmaculado, puro, perfecto, santo, a eso se refiere trono blanco. Pero en ese trono va a haber un juez, y ese juez dice que va a juzgar a todos, a los grandes y a los pequeños. ¿A qué se refiere con grandes y pequeños? No es precisamente a la estatura, sino a los que en vida se sintieron muy grandes, intocables, impunes. Yo hago lo que quiero, yo me salgo con la mía, yo sé cómo manejar mi vida y quedo bien delante de todos y hasta puedo morir con reconocimientos, ¿sí? Con elogios, una gran lápida demostrando parte de mi gran testimonio. Todos van a ser juzgados por sus obras. Y los pequeños, los que en cambio nos hacemos los pobrecitos, ¿no es cierto? Las víctimas, dices que yo pobrecito, mi mujer nunca me comprendió, por eso tuve 5, buscando una que me entienda. Yo pobrecito, buscaba trabajo y no me daban y por eso viví del remo. Y yo pobrecito, grandes y pequeños, todos van a ser juzgados por un juez que juzgará de acuerdo a lo que nosotros hagamos en esta vida. Ahí dice, a nuestras obras. Y cuando se refiere a obras no está hablando solo del quehacer del ser humano, sino del pensar y también de lo que no hicimos, ¿no es cierto? Y dice que la única posibilidad que hay de no ser juzgados, porque ese juicio ya tiene una sentencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sentencia? Van a estar echados al infierno. Ahí le llama lago de fuego, ¿sí? La Biblia describe en distintas partes del texto bíblico, se describe este lugar espantoso, horroroso, inimaginable, pero de tormento terrible. Entonces dice que ellos serán lanzados allá. Hay la posibilidad de arrepentirse. Dios mío, perdóname. No, porque esa es la segunda muerte. Si la muerte significa separación, la segunda muerte significa la eterna separación de Dios. Total, eterna separación. No hay vuelva luego. Ahorita me arrepiento, es tarde. No, yo reconozco y ya te atrasaste. Terrible. ¿Y quiénes son los que no tengan la posibilidad de estar en esa situación espantosa que a mí me eriza solo pensar? Si cuando uno tiene una pesadilla, no sé si ustedes han tenido pesadillas, que viven despiertos. Cuando uno tiene una pesadilla de algo feo, no del infierno, no sé si alguien haya soñado en el infierno, pero de algo feo, de algo angustiante, de algo que, sí, uno se despierta agitado, respirando profundamente. A veces, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando he tenido alguna pesadilla, me despertaba sudando. Sí, qué bueno que fue una pesadilla. Pues resulta que todas las personas, toda la humanidad, un día vamos a despertar. Unos con una pesadilla terrible para darse cuenta que la pesadilla ha sido cierta. Son los que serán lanzados a este lago, a este infierno eterno.
¿sí? Los otros no vamos a tener pesadilla. ¿Quiénes son los otros? Los que sus nombres han estado escritos en el libro de la vida. En los libros, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los libros es el que menciona Malaquías, que es el libro de las memorias de Jehová, ¿sí? Es decir, si alguien se despierta y su pesadilla se da cuenta que es una realidad, dirá, ¿pero yo por qué? ¡Pah! En el libro de las memorias dice, Santiago, por esto, y prefiero tomar mi nombre para no ofender a nadie. Santiago, tú fuiste un hipócrita, tú eras un prepotente, tú eras un así asado cocinado. Ahí está en el libro de las memorias, clarito, no hay a dónde. Y nadie podrá decir nada, dice en el Evangelio de Juan, delante de Dios en aquel día, ¿no es cierto? Ahí está. Toda la podredumbre, toda la perversidad, la malicia, la hipocresía, el pecado, la vergüenza, la inmundicia, todito en el libro de las memorias de Jehová, ¿sí? Pero hay otro libro en que va a estar inscrito ahí mi nombre, que se llama el libro de la vida. En ese libro, ¿sí?, no están mis memorias, porque le haría podrir al libro si estuvieran las memorias de mi vida pasada, ¿no es cierto? En ese libro está inscrito, ¿sí?, Santiago Gabriel Fiallos Cajas. A mí me conmueve cada que me acuerdo. 17 de noviembre de 1991 aceptó a Jesucristo y su sacrificio como beneficio para él, y de ahí en adelante le nombró el Señor de su vida y ha vivido hasta el fin para agradarle. Por lo cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso conmemoramos en estos días. La posibilidad, la oportunidad, el privilegio inmenso de no ir a ese lugar espantoso y más bien, siendo pecador como he sido, tener la oportunidad de volver al lugar de origen donde Dios creó a la humanidad para que esté siempre en su presencia. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Yo le doy la lectura y usted sígame con atención, ¿sí?, siempre con reverencia. Dice, nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? ¿Sí? Así nacimos muertos espiritualmente, con una naturaleza tendiente al malo, al mal, a lo dañado, a lo perverso, a lo fácil, ¿sí? Pero mire la bondad de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en mi caso, hasta antes del 17 de noviembre de 1991, mejor fecha que la del 22 de septiembre del 63 para mi vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene esta palabra preciosa. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí se da cuenta lo que celebramos en estas fechas? Que nosotros que estábamos directos yéndonos al infierno con merecimiento suficiente, estando muertos, manchados, disculpe que lo diga de esta manera, pestilentes de pecado en nuestras inmundicias, Dios nos amó.
Pregúntele por qué. Nunca entenderé. Será una de mis primeras preguntas cuando esté en la presencia de Dios. ¿Qué viste en mí, Señor? En la podredumbre de mi vida. ¿Qué viste en mí? Y Dios decidió amarnos. Y decidió amarnos para que, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos vida. Por eso dice que nos resucitó en Cristo Jesús. Es decir, de lo que estábamos muertos, condenados a un infierno, a un lago infernal, terrible, que uno no lo puede imaginar. Dios dice, yo te salvo. ¿Estás yendo en esa dirección, Santiago? Yo te salvo a ti. Y por medio de ti le voy a salvar a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tu familia. Si es que tú te dejas manejar, moldear, entender y caminar como yo quiero que camines. Ahí hay dos palabritas que son increíbles, maravillosas y que se repiten constantemente. En Cristo Jesús. En Él nos resucitó. ¿Sí? En Cristo Jesús. ¿Qué implica el que nosotros hoy, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Si es que están escritos en el libro de la vida. Implica que nosotros hayamos reconocido que somos pecadores, pero un reconocimiento genuino, no ese reconocimiento religioso que teníamos antes, ¿no? Cuando podíamos irnos a una cabina en la parte posterior de la iglesia a contarle nuestros pecados completos, medianos, camuflados, a otro pecador para que nos diga, mándate unas cuantas repeticiones y siéntate en paz. No, es un reconocimiento genuino delante de Dios. Usted puede mirar ese reconocimiento allí en Lucas capítulo 18, creo que es versículos 10 en adelante por ahí. Cuando Dios muestra, cuando Jesucristo muestra y dice que llegaron un publicano y un fariseo. Nosotros éramos fariseos, porque éramos así, declarando nuestro pecado. No. Señor, sí me pegué unos tragos. Es que los amigos, cierto es que el insulto y le agredo a mi mujer, es que ella me busca. Sí, es verdad que me gasto la plata que es para mi casa, una canita al aire. Y esto es que, cierto es, nunca reconociendo, soy una basura, soy una porquería, no sirvo para nada. ¿Cómo puedo recibir tanto beneficio de ti, Señor, si soy perverso, si soy malo? Y el publicano, él decía, no tengo ni cara para mirarte, Señor. Yo lo único que necesito es que te apiades de mí, que tengas misericordia de mí, Señor. Y claro, dice, el uno volvió tranquilo a su casa. El otro confiado de que no, yo no estoy tan mal. Usted hable con cualquier persona que no sea verdaderamente cristiana, que no conozca la palabra de Dios, que no entienda el beneficio maravilloso del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que ya le voy a explicar. Y uno le dice, ¿ven, necesitas arrepentir? Ay, ni que fuera yo tan malo. No, vos has de haber sido así. Ah, no, pues si eres santo, no necesitas de Cristo Jesús, de gana vino Cristo Jesús al mundo. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe quién tenía que morir? Eternamente, experimentar la segunda muerte, es decir, la eterna separación de la presencia de Dios. Nosotros, todos nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Y todo dice en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Hasta termina diciendo en el versículo 10, del 8 al 10, que son los versículos clave, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que somos hechura suya, ¿sí? Es decir, somos moldeados de acuerdo al molde de su Hijo Jesucristo, tal como fue al inicio, que nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Para que nosotros ya no hagamos lo que queremos, sino para que nosotros caminemos dentro del propósito de Dios y cumplamos las obras que Él predestinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hechura suya, hechura suya. ¿Por qué insiste en Él, en Cristo Jesús? Porque el que vino a pagar el precio de nuestro pecado es Cristo Jesús, el santo, sin mancha, el Dios, por quien y para quien se hizo todo el mundo, porque en Él fue creado todo. Él se hizo hombre, Él se humilló a esa condición de hombre, que siendo Dios humillarse a la condición de hombre,
ya era demasiado, pero siendo hombre fue un siervo obediente hasta la muerte, y muerte que no merecía. Si alguien tenía que estar en esa cruz, ese era yo, y muy merecido lo tenía. Pero no nos puso ni a mí ni a usted, se puso Él. ¿Podía haberse bajado? Claro que sí. Si minutos antes le había dicho Pilato, ¿por qué no me respondes? ¿Qué no sabes que yo puedo salvarte? Y él le dijo, ve, tú no tienes ninguna autoridad sino la dada por mi Padre. Lo que habíamos hablado la semana anterior, que las autoridades son establecidas por Dios, no es porque Dios las pone, sino porque Dios respalda el manejo que la humanidad quiere hacer. Dice, porque yo podría pedir que vengan legiones de ángeles y este rato les consuma a todos ustedes y me voy para el cielo, en vez de estar muriendo por el pestilente Santiago Fiallos, que ha pecado tanto y que fue un perverso. Pero yo me voy a poner en lugar de él. Y me voy a poner en el lugar de ustedes, para que ustedes no lleguen a esa condenación, a ese juicio eterno. Y más bien sus nombres queden escritos en el libro de la vida, para que eviten esa eternidad tormentosa, terrible. Eso conmemoramos en estas fechas. Que el Señor ocupó nuestro lugar, pagó un precio por nuestras vidas. Y cuando el Señor paga ese precio por nuestras vidas, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero arrepentirnos de la vida pasada, cuando éramos guiados por el diablo, como dice ahí, ¿no? Efesios capítulo 2. Dice, en la vida que estábamos antes, guiados por el príncipe de la potestad del aire, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, porque andábamos en pos de nuestros apetitos carnales. Quiero pegarme los tragos, me pego. Quiero fumar, fumo. Quiero emborracharme, me emborracho. Quiero insultar, insulto. Todo el deseo carnal. Lo que yo quiero, eso hago, punto. Así soy, ¿y qué? Y nadie me va a cambiar. No, sí te puede cambiar. Un palazo yo hubiera querido que sea un palazo el que me cambió. Pero fue un golpe de amor de Cristo Jesús el que cambió mi vida. Cuando Él me dijo, ¿sabes qué? Aunque no entiendas, yo te amo tanto. Sí, que yo me voy a poner en el lugar que te corresponde. Y Él podía haber muerto de otro tipo de muerte, porque el sistema romano era tan cruel, era tan perverso, que podían haberle metido a mi Señor Jesucristo en el Coliseo romano y botarle varias fieras. Pero como Él es el creador de toda la naturaleza, bien podía haberle dicho a las fieras las mismas palabras o los mismos gestos que les dijo a aquellas que querían consumir en la época de Daniel. Pero Él decidió morir en una cruz, porque es la única muerte que permite dar un abrazo, con los brazos abiertos, ocupando mi lugar, mirándome desde ese lugar, en medio del dolor y del desvanecimiento, fruto del desangramiento, después de que le latigué, después de que le escupí, después de que le humillé, después de que mi voz era la que gritaba más, crucifícale. Él desde la cruz me dijo, Padre, perdónale al tonto del Santiago, porque él no sabe lo que hace. Él no sabe lo que hace. Y el mismo al que yo le ofendí estaba intercediendo por mí ante Dios para que yo fuera perdonado. Si alguien me puede explicar esto, yo le espero afuera para que me dé explicación. Yo no tengo explicación. Si alguien me dice, pastor, pero qué tonto usted, tanto tiempo leyendo la Biblia y no sabe, no sé. No entiendo por qué. En Efesios capítulo 5, después de que en Efesios capítulo 2 nos dice que este regalo es gratis, por gracia somos salvos. No es por obras, no es por méritos, no es porque yo soy buena gente, no es porque qué amable que soy yo, no es que qué generoso, nada sirve. Es por creer en mi Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que Él pagó el precio de mis pecados. ¿Y cómo debo vivir agradecido? Vea, si cuando alguien me regala algo, si cuando alguien... Yo recuerdo algo que sacó unas pocas lágrimas años atrás, cuando yo vine a vivir acá en el Valle de los Chillos y comencé a servir a Dios a tiempo completo, sin saber que iba a ser pastor, ni mucho menos. Y mi vida era súper difícil, la del país era súper difícil. Le estoy hablando del año 97 que vine a vivir acá en el Valle de los Chillos.
Y ya estábamos viviendo una época de crisis económica terrible, ¿no? Una inflación del 80% anual, imagínense lo que era eso. Y yo había renunciado justo a mi trabajo con proyectos profesionales que gracias a Dios no se dieron en esa época. Decía, ¿por qué no se me dan? Porque Dios tenía un plan y un propósito, porque Dios tenía una obra de antemano para que yo caminase en ella. Dios no quería que yo ejerza la abogacía, quería que yo ejerza el pastorado. Gloria a Dios, bendito Señor. Y en esas épocas me acuerdo que fui a golpear la puerta del dueño del colegio de mis hijos para pedirle que por favor no les sacara a mis hijos de clases por deudores de la pensión, porque mis hijos no eran los deudores, yo era el deudor. Y fui a comprometer el pago de esa deuda de 3 meses de pensiones de mis hijos. De los 2, justo ese año entraron los 2 ya a la escuelita. Y fui a comprometer a decirle, ¿sabe qué? Al dueño del colegio, ¿sabe qué? Yo puedo pintar el colegio en las vacaciones como suelen hacerlo ustedes todos los años. Y este señor me veía con ira y me dice, ¿pero qué hace usted si es un abogado? Usted es un profesional, usted es joven y que venga a querer rebajarse a la condición de pintor. Le digo, es que no le voy a robar. Lo que yo le estoy diciendo, señor, es que no le voy a perjudicar, que sí le voy a pagar. Eso es lo que le estoy diciendo. Y que en realidad, si es que tengo que pintar el colegio, para mí no es humillación. El pagar una deuda no es humillación. Y cuando fui a la siguiente semana a abonar un mes de los 3 que debía, la persona de la colecturía me dice, me entrega los recibos de los 3 meses de mis 2 hijos. Le digo, no, señorita, perdón, hay una equivocación, yo solo vine a pagar un mes. Dice, sí, pero vino una persona y pagó los otros 2 meses de sus 2 hijos. Luego me enteré quién fue. ¿Sabe cómo salí yo de la colecturía? Llorando. Decía, Dios mío, gracias, porque tú depositaste en el corazón de alguien a quien yo ni siquiera le dije que estaba endeudado, que estaba debiendo, y que no quería que mis hijos pasaran por la vergüenza de ser sacados de clase por culpa del papá que no tenía, porque no es pecado no tener. Pecado es esconderse, y jamás me voy a esconder. Y salí llorando por 2 meses de pensiones, que obviamente para mí era una fortuna en esa oportunidad. ¿Cómo debo vivir yo? Por haber sido salvado del infierno, no por 2 meses, sino por una eternidad. ¿Cómo debo vivir yo en gratitud a Dios? Yo he recibido muchos favores de mucha gente, obviamente desde que estoy en los caminos de Dios. Y soy súper agradecido, yo oro por esas personas, por la gratitud que tengo. ¿Cómo debo comportarme yo por recibir el beneficio de la salvación? ¿Sabe cómo se llama esta prédica? El maravilloso milagro de la salvación. ¿Cómo debo vivir? Ahora le digo, en el mismo libro de Efesios, capítulo 5, para ir terminando, versículos del 1 al 7, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes de esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. ¿Sabe cómo tenemos que vivir nosotros? En gratitud, pero reconociendo, sabiendo lo que Dios hizo en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros debíamos haber muerto en esa cruz y después de morir en esa cruz, irnos al infierno igualmente. Pero Él ocupó nuestro lugar. Él pagó el precio, ¿sí? ¿Sabe cuál es el valor de ese precio? Es precio del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús hasta la última gota, hasta morir.
Por eso dice que nosotros fuimos comprados por precio y el precio de nuestra vida, para que hoy nosotros tengamos vida después de que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. El precio de nuestra vida es la preciosa y poderosa sangre de Cristo Jesús. ¿Qué cree que hacemos cuando nos venimos el primer domingo de cada mes a celebrar la Santa Cena? Es a reconocer esto, su bondad, su sacrificio, su favor, su milagro de salvación, el haber sido adquiridos nuevamente, de que Dios era dueño de nuestras vidas porque Él nos creó. Nosotros nos perdimos y Él nos vuelve a adquirir a tan alto precio. Se llama redención. Por eso podemos decir el maravilloso milagro de la salvación o el maravilloso milagro de la redención es volver a comprar algo que antes me pertenecía, pero que me fue quitado. ¿Sí? Porque el diablo arrastró nuestras vidas y no solo que nos traía una vida perversa, mala, indigna aquí en la tierra, sino que nos llevaba hacia el infierno. ¿Quién nos evitó eso? Dios. ¿Cómo? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Perdonó nuestros pecados, pasó por alto nuestros pecados pasados, dice la Biblia inclusive. Y aquí dice que nosotros debemos vivir en gratitud a Dios. Y ese tipo de cosas que antes éramos: fornicarios, adúlteros, mal hablados, irresponsables, altaneros, groseros, que no nos importaba nada, prepotentes. Eso ni siquiera se debe nombrar en nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Ya le voy a indicar, le voy a recordar y le voy a proponer. Cuando nosotros valoramos el sacrificio de Cristo Jesús, darle el verdadero valor. Cuando nosotros valoramos algo, nosotros terminamos amando eso que valoramos, ¿o no? Si yo valoro el sacrificio de Cristo Jesús, yo voy a terminar amándole a Cristo Jesús. ¿Cómo no amarle, por favor? Y cuando yo lo amo, lo guardo en mi corazón, porque los verdaderos tesoros tenemos en el corazón, dice su palabra. Y si yo guardo en el corazón esa gratitud a Dios, yo voy a poder vivir en santidad, como conviene a santos, dice esta palabra. Hay muchísimos otros versículos que podríamos abundar, pero he preferido coger solo estos del libro de Efesios. Hay en Colosenses que nos dice que nosotros estamos completos en Él, que hemos resucitado en Él. En Corintios dice que somos nueva criatura, que Él nos ha perdonado. Digo, he querido coger solo esto como texto de referencia nada más. Pero que por favor nosotros entendamos lo que implica ser salvos, lo que implica ser cristianos. ¿Usted cree que nosotros antes podíamos llamarnos hijos de Dios? ¿Qué va? Éramos hijos del diablo, discúlpeme. Éramos hijos del diablo. Y dice que nosotros tenemos hoy la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo le voy a pedir que junto conmigo renovemos nuestro compromiso con Dios y volvamos a hacer nuestra oración, como se conoce como la oración de confesión o de profesión de fe, con este entendimiento. Yo sé que algunos a lo mejor teníamos ya este entendimiento, otros a lo mejor no. Y le digo esto, ¿por qué? Porque en el chat de los adolescentes, de los líderes de adolescentes, ya había yo escuchado esto de algunos colaboradores de adolescentes. Y por eso estamos encaminándoles a ellos a que entiendan esto que yo les estoy diciendo hoy, les estamos compartiendo a nuestros adolescentes. Y en el chat daba el informe una persona que se hizo cargo la semana anterior. Y qué tristeza, qué dolor me dio al oír el audio que dice: hermanos, esto compartí yo como corresponde dentro de la programación que tenemos. Pero los chicos ni siquiera saben, ni han oído, ni entienden, ni conocen nada de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús y la salvación que nos ofrece a través de ese sacrificio. Ni saben. ¿Qué cristianos creemos que van a ser el día de mañana? ¿Qué cristianos con compromiso, con testimonio, con firmeza pueden ser el día de mañana nuestros hijos, nuestros, míos? Yo no quiero que ninguno de mis hijos vaya al infierno, ni mis nietos. Y que no tengan claro eso. Mis hermanos, hay que tomar con responsabilidad de la vida cristiana. Y si amamos a nuestros seres queridos, por favor, compartámosles, digámosles. No podemos esperar que por fruto del azar un día lleguen a ser salvos, no. La salvación es un proceso
que está dado en parte. El perdón de pecados y la justificación ya fue cumplida en la cruz del Calvario. La esperanza de resucitar para estar un día en su presencia también, porque al tercer día el sepulcro y el madero quedaron vacíos. Pero a nosotros nos falta predicarlo, entenderlo y vivirlo, pues. Porque si no vivo yo como un salvo, con evidencia de frutos, ¿qué espero de mi vida? Que por haber hecho una oración como la que vamos a hacer a continuación, ya estamos del otro lado. No, Señor, no es así. Júntese conmigo en esta oración. Y si usted quiere, puede ir repitiendo audiblemente, con sus propias palabras, esta oración que queremos levantar a Dios para renovar nuestro compromiso con Él. Papito del cielo, yo reconozco que soy pecador, que fui perverso, dañado, que mi mente estaba totalmente en tinieblas y por lo tanto mis actos y mis obras eran despreciadas por demás. Yo reconozco todos y cada uno de los pecados que tú me has hecho acuerdo a lo largo de la vida, Señor, y más desde que estoy contigo, de toda esa perversidad. Mi conciencia se estaba cauterizando, permitiendo y no juzgándome a mí mismo, porque mi corazón es engañoso, perverso, y me hacía creer que yo era buenito, a pesar de todas las maldades que había en mi vida, Señor. No entiendo cómo pudiste haber fijado tus ojos en mí, Señor, para rescatarme, pero sí sé y tengo claro que lo único que puede salvarme es el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, precioso Señor de gloria, que con un amor incomprensible rescató mi vida, ofreciéndome la salvación solo por la fe de creer en Cristo Jesús y en su sacrificio perfecto. Quiero comprometer mi vida para adorarte, para vivir en santidad, en integridad, porque te nombro el Señor de mi vida. Yo quiero que de aquí en adelante ya no sea más yo, sino tú seas en mí, como dice Pablo, Señor. Que tú gobiernes mi vida, que tú me cuides, me protejas, pero sobre todo me guíes, me instruyas. Me comprometo a leer tu palabra para tener un mejor conocimiento y entendimiento de tu verdad y no apartarme nunca, Señor, de tu senda de justicia. Porque si tú en tu misericordia fijaste tus ojos en mí e inscribiste mi nombre en el libro de la vida, también tu palabra nos advierte en Apocalipsis que puede ser borrado ese nombre, Señor. Yo no quiero que mi nombre sea borrado. Quiero que mi nombre quede impregnado como mi vida impregnada en tu corazón, mi precioso Dios. Sé el Señor de mi vida y quisiera pedirte, Señor, que seas de mi familia, pero yo sé que la salvación es personal, es compromiso mío contigo, mi Dios. Ayúdame a ser de tal testimonio que mi vida alumbre los ojos de mi entorno, de mi familia, de mis amistades que están en tinieblas, para que escojan el camino de salvación. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo